Buenas noches, muy bienvenidos a una programación especial, diferente, de Conversando con Humberto. Esta noche no tenemos un programa así para hablar de temas teológicos. La semana que viene continuaremos con preguntas sobre doctrina. Vamos a seguir analizando las preguntas y las respuestas que la iglesia dio en el año de 1957. Un segundito, por favor. De 1957 a preguntas que protestantes hicieron tratando de investigar si la iglesia cristiana, la iglesia adventista era una iglesia cristiana. O sea que no vamos a trabajar esos temas esta noche, vamos a hablar acerca de testimonios de mi vida cristiana. Vamos a hablar acerca de eso. Para comenzar, pues yo les voy a invitar a tener una breve palabra de oración. Te damos las gracias, Dios, por la bendición de poder encontrarnos en esta noche. No solamente las personas que se van a conectar, sino también a las personas que lo van a ver en diferido. Así que bendice esta grabación y que sea de utilidad para las personas que las vean. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. ¿Cómo comenzó mi vida cristiana? Mi vida cristiana comienza con una persona llamada Alberto Pichardo López, a quien tengo siempre en mi corazón, porque me trajo a los pies de Cristo. En el año de 1970 yo tenía 13 años de edad, pero me veía mayor a los 13 años. Y Alberto Pichardo y Gilberto Vargas, nosotros vivíamos en el mismo multifamiliar en la cabeza del Puente Duarte. Entonces, para esas fechas, yo era miembro de un presidium de la Legión de María de la Iglesia Católica y había sido monaguillo. O sea, yo venía de la Iglesia Católica, era un niño, un adolescente, preadolescente, le dicen lo que saben de eso. Venía de la Iglesia Católica, había sido monaguillo, estaba en la Legión de María. Y Alberto Pichardo era un individuo extraño porque él iba a la iglesia los sábados. Y fue la primera vez que yo escuché hablar acerca de la iglesia adventista del séptimo día. Gilberto Vargas, que también vivía en el edificio, su familia y la de Pichardo y la mía vivíamos en el mismo edificio, pues comenzó a juntarse con Alberto Pichardo y todo eso. Y me invitaron a ir a la iglesia de la Avenida Mella a el cuerpo de cadetes médicos, al campamento David Livingstone del cuerpo de cadetes médicos. La edad que yo tenía no me permitía ser cadete médico porque había que tener 15 años como mínimo para ser parte de eso. Pero yo mentí y dije que, Dios que me perdone, mentí y dije que yo tenía 15 años. Y como lo parecía, ya tenía bigote y todo eso, me fui para allá. Y ahí yo comencé a visitar la iglesia de la Esperanza, que era la iglesia donde Alberto Pichardo asistía. Y era que nos quedaba cerca, porque toda la luz de Esperanza no existía ni nada de eso. La siguiente iglesia que quedaba cerca era la iglesia de la Avenida Mella, y para ir a Villa Duarte había que cruzar el puente Duarte y todo eso. Así que nos íbamos ahí, y en la iglesia de la Esperanza nos dieron la fe de Jesús, nos dieron las clases bautismales y todo eso. Llegado el año siguiente, en 1971, en febrero, nos dijeron que nosotros estábamos listos ya para bautizarnos. La familia de Gilberto era sumamente católica, tenía una hermana que era monja, tenía un hermano que había estudiado para ser sacerdote, pero lo había dejado. En el caso mío, mi madre era espiritista y sumamente católica también. Entonces, era un salto largo lo que íbamos a dar. Se nos dijo, los estudios bíblicos, la gracia bautismal nos la dio Alejandro Sánchez. Se nos dijo que nosotros teníamos que informar a nuestros padres, en el caso mío, que tenía que informar a mis padres porque yo era menor de edad, que me iba a bautizar, y yo no les dije. No recuerdo si Gilberto le dijo que se iba a bautizar. En la iglesia de la Esperanza estaba en construcción en ese entonces, o sea, no había bautisterio, lo cual para nosotros fue
En el caso mío fue un alivio porque así no íbamos a estar cerca de los edificios donde vivíamos y esperábamos que nadie de la familia nos encontrara y nos viera bautizándonos, así que si nos fuimos para la iglesia de la Caridad en la calle 8 del Sánchez Payat, pues fabuloso. Nos fuimos para la calle 8 del Sánchez Payat a bautizarnos y los cadetes médicos fueron, se formaron frente a la iglesia de la Caridad, esperando que terminara el bautismo, para entonces que saliéramos y saludarnos, hacernos el saludo y todo eso, porque éramos cadetes médicos. Ni modo. En el momento en que Gilberto María Vargas bajaba las aguas bautismales, acertó pasar frente a la iglesia una joven que vivía en su casa, no recuerdo su nombre. Ella entra, ve a los cadetes médicos y dice, aquí está pasando algo, déjame ver qué es lo que está pasando. Y cuando entra a la iglesia de la Caridad, lo primero que ve es a Gilberto Vargas bajando al bautisterio para ser bautizado. La muchacha salió inmediatamente, arrancó huyendo, ya en la central, en la Barney Morgan, ella arrancó corriendo rápidamente y se fue a la cabeza del puente Duarte a decir que tanto Gilberto como yo nos estábamos bautizando en la iglesia adventista. Y eso fue anatema en su familia y en la familia mía. Nosotros estábamos muy tranquilos, relajados, pensando que nadie sabía que nos habíamos bautizado y el plan era seguir siendo adventistas secretos hasta que hubiese la oportunidad de uno poder decir algo. Cuando nosotros llegamos esa noche a la casa, nos estaban esperando. A Gilberto le dieron su tanda, a mí me dieron mi tanda, que te vaya de la casa, que el otro, de todo, de todo, de todo. Y la guerra de la galaxia, fue la guerra de la galaxia. Hasta ese momento yo no había tenido un momento tan difícil en mi vida, yo era el primer adventista en mi familia. Y ese momento fue sumamente difícil para mí, pero el Señor fue misericordioso, Pichardo fue de gran ayuda, nos acompañó, nos asistió, nos ayudó, nos fortaleció, la Iglesia de la Esperanza también nos ayudó, nos fortaleció, o sea, los hermanos estuvieron ahí con nosotros. Eso fue en febrero del año de 1971. Así conocimos a Cristo, así vinimos a la iglesia. Y desde ese entonces para acá, estamos aquí. Hemos caído, nos hemos levantado, hemos tenido debilidades, momentos de frialdad. O sea, todo lo que le pasa a un cristiano en el camino hacia la vida eterna. Eso sucedió. Y sin embargo, hoy estamos a 28 de septiembre del año 2024. Gracias a Dios, hablé con Gilberto esta semana. Él vive en los Estados Unidos y él está en la iglesia. Yo estoy aquí y Pichardo también está en la iglesia adventista. Pichardo anda rodando por los campos, por ahí por los montes, a él le encanta eso, pues gracias a Dios hemos permanecido. Fue un rompimiento, fundamentalmente yo aprendí algo, fundamental, déjeme decir, fundamental. Antes era lo que me decían, yo entendía que la vida de fe era lo que me decían y que la tradición, la doctrina que enseñaba la iglesia era más relevante que lo que la Biblia decía. Con Alberto Pichardo López yo aprendí que la Biblia es la fuente de todo. La Biblia, o sea, la Biblia sola, como decía Martín Lutero, es el fundamento, y a partir de ahí soy adventista del séptimo día porque la Biblia sostiene las doctrinas adventistas. Ese es mi primer testimonio. Siendo mi mamá espiritista, la vida era sumamente difícil. Esta mañana contaba yo en la iglesia de Ciudad Juan Bosch que yo sufrí mucho antes de ser adventista porque le tenía mucho miedo a los muertos. Además, mi mamá tenía la casa llena de altares y cosas así, vivía ofreciendo servicios a los demonios y a los muertos y todo ese tipo de cosas. Hacía hora santa y todo eso. Entonces eso me tenía los pelos de punta. Cuando eso yo tenía cabello. ¿Qué resulta
Un viernes en la tarde, mi hermano Luis se bautizó después. Yo fui el primer adventista en mi casa. Se bautizó mi hermana Ana Cristian, se bautizó mi hermana Miriam, se bautizó mi hermano Carlos, después se salió. Miriam también se bautizó, Luis Cristian, que todavía está. Mi hermana Ana Cristian murió en el Evangelio. O sea que se abrió la puerta. Luego mi madre, que era espiritista, me decía que llegó a bautizarse también, pero se salió, el espiritismo pudo más. Llegó a decir que ella quería que todos sus hijos fueran adventistas. El caso es que un viernes en la tarde mi hermano Luis y yo veníamos de trabajar. Él trabajaba por un lado, yo trabajaba por otro, era viernes, teníamos que llegar, estaba casi poniéndose el sol, a bañarnos, a vestirnos e irnos para la iglesia. Y cuando llegamos a la casa, no, a la esquina antes de la casa, vemos que en casa hay un gentío. El gentío. Cuando la gente que está en la casa mira hacia allá, hasta que nosotros venimos bajando, todo el mundo entró en la casa y cerraron todas las puertas. Había una fiesta de demonios, un maní como le dicen ahí. Entonces, mi hermano Luis y yo lo que hicimos fue que entramos por un callejón que da al patio. Toda la gente, el que se montaba, mi mamá, el medium espiritista que atraía a los demonios y todo eso, estaban ahí trancados dentro de la casa, trancaron la ventana, cerraron todo, pero se le olvidó dejar el callejón cerrado y nosotros entramos por el callejón y nos fuimos al patio. Estando ahí, yo le digo a Luis, bueno, el sol se está poniendo, vamos a recibir el sábado. Entonces comenzamos, Señor, reposamos en tu santo día, comenzamos a cantar. No recuerdo si repetimos algún versículo de la Biblia, realmente no recuerdo hace tantos años de eso. Entonces, cuando terminamos de cantar, entonces nos arrodillamos ahí en el patio y oramos, dándole las gracias a Dios por la semana, pidiendo perdón por nuestros pecados, recibiendo el sábado. Perdón. Cuando terminamos, que nos vamos a poner de pie, todas las puertas y las ventanas de la casa estaban abiertas. El tipo que montaba aceres y cosas así salió huyendo, todo el que estaba ahí que fue a eso salió huyendo, todo el mundo se fue, todo el mundo se fue. Y mi mamá estaba barriendo la acera del frente. Se acabó la fiesta. Dos jóvenes adventistas estábamos cantando, orando, y los demonios se fueron. En esa misma casa luego tuve una experiencia dolorosa, podemos decir. Mi mamá estaba muy mayor, tenía una señora que la cuidaba, Magalis, la cuidaba, una señora adventista. Entonces Magalis un día me llama, ven corre, que tu mamá se montó, tiene demonios dentro. Entonces, yo estaba trabajando, solté todo, me arranqué para allá. Cuando llego, mi mamá está vuelta para aquí, vuelta para allá, diciendo cosas. Entonces yo le dije a Magali, mira Magali, lo que vamos a hacer es que vamos a cantar y a leer salmos y a orar. Y comenzamos a cantar, a leer salmos y a orar, y seguimos en eso, y mi mamá fue relajándose, por momentos quería estrellarse la cabeza contra la pared, pero poco a poco fue bajando y se durmió, se quedó tranquila, los demonios se fueron. No es una experiencia que yo quisiera que nadie se viera envuelto en eso, eso es terrible, sumamente desagradable, pero en ese momento pudimos ayudar en un proceso como ese. Fue una situación terrible. Otro testimonio que déjenme dar una par de bienvenidas aquí. Jacqueline Vélez, gracias por venir, es un placer que esté por aquí. Natanael Cabrera, doctor, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Y Harlen Castillo también está por aquí. Yo tengo un cariño especial, un respeto por la gente que está pasando necesidad. Porque yo vengo también de eso, de pasar necesidad.
Una vez yo estaba contándole a una gente las situaciones que yo pasé cuando era adolescente. Y la gente me dice que no, que eso no es verdad. Eso no puede ser posible. Déjenme decirle algo. Una verdad como un templo. Cuando yo era adolescente, yo tenía dos pantaloncillos solamente. Yo tenía 13, 14 años. A Solange Drular está por aquí, bienvenida. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, yo tenía dos pantaloncillos. Un pantalón jean y una sola camisa. Y los zapatos que tenía eran de esos zapatos que estaban pasando trabajo. Entonces, en mi casa había una nevera Hot Point de esas que tenían parrilla detrás. Ya las neveras no usan parrilla. Pero en ese entonces, temprano en los años 70, cerca de 50 años, 54 años, tenían parrilla. Entonces, yo usaba un pantaloncillo, lo lavaba, lo colgaba ahí y me ponía el otro. Así era la vida mía. Así era que yo vivía. Y a la iglesia yo iba, los viernes por la noche yo iba muy bien vestido porque mi hermano Tony, mi hermano mayor, estaba trabajando, entonces yo me ponía la ropa de Tony para ir a la iglesia. Pero los sábados por la mañana, entonces yo no iba vestido como fui en la noche, sino que los sábados por la mañana yo iba con mi pantalón jean, mi camisita, y así era que yo iba. O sea, pobre. Pero era el único pantalón que yo tenía. Así que un domingo nos fuimos para Najayo, el Najayo viejo, el que la gente añora, pero que yo considero que el Najayo de ahora es mucho mejor. Yo lo considero mejor el Najayo de ahora. Nos fuimos para Najayo y brincando, saltando, cruzando las alambradas que separaban a la iglesia de la finca de la UNFU. En eso, el pantalón se me enganchó de la costura de la pierna derecha y se me salió la costura y yo parecía un rockero, un cantante de rock. Yo parecía con esos pantalones, pero esos eran los pantalones que yo tenía. Así que el sábado siguiente yo me pregunto, ¿y tú te vas a ir así para la iglesia? ¿Tú te vas a ir así? Norma Mar de Bellamar, muy bienvenida. Y yo dije, bueno, yo quiero ir para mi iglesia. Yo siempre he sido un ratón de iglesia. Así que yo dije, yo me voy para mi iglesia. Así, con mi pantalón de rockero. Cuando yo llego a la iglesia, los diáconos me jalan. Y me dicen que si yo no puedo ser más irreverente, que como yo traigo el mundo a la iglesia, que como yo puedo comportarme de esa manera, que como yo llego a la iglesia vestido trayendo modas del mundo, con pantalones con fleco, como si yo fuera un cantante de rock and roll y todo ese tipo de cosas. Yo le digo, pero este es el único pantalón que yo tengo. Yo no tengo más pantalones, es con gente que tengo que venir. Ellos estaban pensando que la ropa que yo me ponía el viernes por la noche era la ropa y yo podía ir con esa ropa. Pero esa ropa no era mía, eso me traía un lío grandísimo. Cada vez que se daban cuenta de que yo me ponía la ropa de mi hermano. Yo inclusive diseñé un sistema nuevo para caminar, para no sudar, caminar sin sudar. Y yo no permitía que nadie me abrazara, ni nada de eso, para que no se le pegara ningún olor, ni a perfume, ni a nada. Era así que yo me mantenía, a distancia de todo el mundo. Bien, el caso es que en esa situación, mi hermana, la hermana Dominga Baloy, que descansa en el Señor, esperando que Cristo venga, mamina, me manda a buscar, me manda a buscar y me dice que vaya por su casa. Entonces Dominga Baloy me pregunta, Humberto, ¿y por qué tú vas con ese pantalón a la iglesia que llama tanto la atención y que molesta a los diáconos y a los ancianos? Yo le dije, bueno, mamina, la verdad es que es el único pantalón que yo tengo. La ropa que yo pongo los viernes por la noche es de mi hermano mayor. Entonces, yo voy el sábado con lo único que tengo. Yo no me voy a quedar en mi casa. Yo me voy para mi iglesia porque a mí me gusta estar en la iglesia. Es ahí donde yo me siento realizado, donde me siento bien. Entonces, la hermana Dominga Baloy me dice, ok. A la semana siguiente, Dominga Baloy me manda a buscar otra vez y me regala un pantalón y una camisa. Yo me sentí feliz, 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 con ese pantalón y esa camisa. Recuerdo que Silvia Thomas, la hermana de Miguel Ángel Thomas, era una camisa de tela de jean. Entonces Silvia me dijo, tráeme la camisa que te voy a bordar
una cosa bonita aquí atrás para que se vea mejor. Entonces me bordó una cosa ahí en hilo. Entonces yo me veía bien. ¿Cómo resolví el problema de los pantaloncillos? Yo comencé a trabajar en Bernardo Vélez Peña Publicidad, una publicitaria. Comencé a trabajar ahí. Y entonces Milton Peláez, ya fallecido, es un angelito. Milton Peláez me, yo le salía a Milton Peláez para que él me regalara. Y Milton Peláez me dice, ven acá, no vamos a salir con esto. ¿Qué tú quieres que yo te regale? Entonces yo le dije a Milton Peláez, regáleme media docena de pantaloncillos. Porque ya recién acababa de comenzar a trabajar y todavía, y yo tenía que ayudar en la casa, con ese dinero no había tenido tiempo de comprar cosas para mí. Así que Milton Peláez me regaló media docena de pantaloncillos y así ya yo no tenía que lavar pantaloncillos todos los días, no tenía. Así que con eso comencé a alivianarme. Yo recuerdo que siendo primer anciano de Alma Rosa, un muchacho llegó vestido de una manera extraña a la iglesia y los diáconos no lo querían dejar entrar. Yo estoy allá atrás en el cuarto pastoral, en Alma Rosa, y vienen y me llaman y me dicen, mira, los diáconos no quieren dejar entrar a fulano porque vino vestido, que esto y que lo otro. Yo sentí como que la sangre se me subió a la cabeza, todos los recuerdos de lo que yo había pasado, todo eso se me subió y yo arranqué para allá atrás, para adentro del templo. Me paré frente a la iglesia y con los ojos aguados les conté esta historia que le acabo de contar a ustedes, de cuando los diáconos pensaron que era que yo era un rock and rollero o que traía a traer moda rara a la iglesia, no sabían que ese era el único pantalón que yo tenía, yo no tenía más. Entonces, hay gente que pretende que la gente no vaya a la iglesia porque no tiene ropa adecuada. Vaya, déjela que vaya. Y me paré ahí y dije eso. Y dije que cuidado el que volviera a frenar a uno de los muchachos porque vino vestido de tal o cual manera, porque usted no sabe la condición en que cada persona está. Es como dice Natanael Cabrera. Qué importante es conocer las situaciones de cada quien antes de juzgar. Eso que hicieron los diáconos pudo haber hecho que se apartara de la iglesia, pero gloria a Dios que su fe estuvo basada en Cristo. Gracias a Dios por eso y porque también, y yo voy a seguir yendo, que podían decir lo que le diera su gana, yo voy a seguir yendo. Y los hermanos que tuvieron cuidado de mí, eso para mí fue sumamente importante, sumamente importante. La vida cristiana mía ha tenido muchas situaciones. Hay una iglesia que nació fruto de una confrontación en la iglesia de Osama. Yo tenía dos socios, bueno, me queda uno de esos, bueno, me queda par de socios. Manuel Torres, que ya falleció en un accidente, José Sánchez, Máximo de Jesús y yo, éramos asociados en asuntos de la iglesia, trabajábamos juntos y todo eso. Sí, hace falta mucha empatía en el pueblo. Hace mucha falta Cristo en el corazón de mucha gente. Nosotros un año perdimos las elecciones de la Junta de Nombramiento y todo eso. Y sabíamos que iba a ser un año difícil, entonces nosotros nos planteamos los cuatro. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces decidimos irnos a trabajar a otro sitio, sobre misionera, y nos fuimos a Molinuevo. Nos fuimos a Molinuevo y ahí comenzamos un emprendimiento misionero. Plantamos una iglesia. Y al año siguiente pues regresamos a Osama y ahí plantamos una iglesia. Gloria a Dios. Ayudamos a plantar a Luz de Osama. Participamos también en la plantación de la Iglesia de las Américas. En fin, nosotros nos involucramos en todo eso. Todavía me acuerdo yendo con hermano Ramón Martínez a plantar. Martínez fue que la plantó, yo lo acompañaba y lo apoyaba haciendo cosas, pero el plantador de la iglesia fue Ramón Martínez para plantar la iglesia de Andrés, para plantar la iglesia de La Caleta y
también ayudamos, hicimos un trabajo previo en Almas Rosa, en la casa de Belkis Acevedo, en la marquesina de Belkis Acevedo, comenzamos a trabajar para plantar a Almas Rosa, pero en ese entonces, en el 2002, yo me tuve que ir fuera del país a trabajar, y entonces un grupo de Máximo, Gabriel Lázaro, Darío Fortuna, hijo, o sea, se encargaron de eso. Y luego, cuando regresé, me tocó dar la primera conferencia que se dio en Alma Rosa, se dio en la casa de los hermanos Mármol. Entonces yo fui el que dio la conferencia que dejó iniciada, establecida. Yo no fui que hice el trabajo de fondo, el trabajo lo hicieron otros hermanos, un trabajo fuerte, firme, y ahí se plantó la Iglesia de las Américas. Ya son y 25, tengo que ir acabando porque es a las 30 que tengo que terminar. Otro testimonio que tengo que dar en esta noche, yo no doy programa de testimonio, pero estoy haciendo este sábado por la noche. Mi esposa no está aquí, tengo que entretenerme con algo, gracias por venir y estar aquí, déjenme terminar esto. Como parte de mi trabajo, yo estaba en Puerto Príncipe, no sé si he dicho este testimonio antes. Yo estaba en Puerto Príncipe en una reunión entre el gobierno haitiano, el gobierno dominicano, empresarios haitianos y empresarios dominicanos. Yo trabajaba para la Unión Europea, para la delegación de la Unión Europea en República Dominicana, y estaba en Puerto Príncipe. El caso es que fueron 2 días de reuniones, terminaron las reuniones, y yo, junto con el grupo, estamos esperando el avión que nos va a traer de regreso a República Dominicana. Sí, Natanael, la Iglesia de las Américas. ¿Qué resulta? Que cuando el avión llega, yo estoy esperando a mi embajador. Como trabajaba para la Unión Europea, el embajador de la Unión Europea, que regresaba también a Santo Domingo, no terminaba de llegar. Todo el mundo fue y subió en el avión está ahí esperando a que yo me subiera también para arrancar, y entonces llegó el embajador. Cuando el embajador llega, pues vamos caminando rápidamente hacia el avión, y cuando llegamos al avión, en la puerta el embajador presenta su boarding pass, la tarjeta de abordaje. El encargado, el que está ahí, le dice: no, pero este no es su vuelo. Era un avión de 2 motores, y que se entraba por detrás, se entraba por el lateral izquierdo del avión. Y entonces están conversando, analizando, discutiendo, hasta que le dice: no, embajador, usted no puede subir en este avión, porque este avión no es el suyo, usted tiene que esperar otro. Además, con este señor que se sube, ya el avión se llena, entonces usted no cabe, y además no es su vuelo tampoco. Entonces, ¿qué resulta? Que yo, todo ese tiempo ahí detrás, había un motor, era de hélice, encendido, echando de todo para atrás. Entonces yo me subo en el avión, queda un solo asiento queda, un asiento que estaba precisamente al lado de la cabina. O sea, la cabina donde estaban los pilotos no tenía puerta, pero tenía el marco, y entonces era un avión pequeño de 30 y pico de pasajeros, y yo quedaba exactamente entre los 2 pilotos. Así que yo me siento, y cuando levanto el brazo para jalar el cinturón de seguridad, me da un fuerte olor a gasoil. Entonces, yo me huelo y digo, miro para atrás: ¿alguien más aquí tiene olor a gasoil? ¿A alguien le huele a gasoil aquí? ¿A quién le huele a gasoil? Y todo el mundo me dice: no, a nadie, aquí a nadie le huele a gasoil. Todo el mundo se revisa y dice que no. Yo digo: este brazo me huele a gasoil. Yo estaba debajo esperando para subir detrás del motor. Entonces, cuando yo digo eso, el piloto mira para atrás y le dice al otro piloto: espérate. Se suelta del asiento, suelta el cinturón de seguridad y todo eso, sale, pasa por frente a mí, va hasta la puerta y baja. Al rato, 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto, otra vez sube y llama al piloto, al copiloto, y le dice: apague el avión, que este avión no puede volar. Este avión no puede ir para ninguna parte. Le dije: ¿cómo? Y entonces el copiloto dice así: pa, y apaga. Todo el mundo tiene que bajar.
Cuando estamos en que tenemos que bajar, yo le digo al copiloto, cuando está en la pie diciendo que tenemos que bajar, yo le digo, yo no me vuelvo a subir en este avión, no venga con que lo repararon, yo no me subo en este avión. Y él dice, ni yo tampoco, despreocúpese, que este avión está botando el líquido hidráulico y no puede volar, y si el avión despega, nos vamos a estrellar. Así que hay que apiarse y hay que esperar otro avión más. Entonces yo le doy gracias a Dios porque permitió la discusión en la puerta abajo, que el embajador no podía ir, para que la camisa se me llenara de líquido hidráulico, que no era gasoil, de hidráulico, y así todo el que estaba ahí se salvara. Todo el que estaba ahí se salvara. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo doy con respecto a esto, todos estos testimonios que he dado? Como dice Natanael Cabrera, hay que conocer la situación de cada quien antes de juzgar. Usted no sabe cuál es el background de una persona ni la necesidad que está pasando. Ahora, eso no quiere decir que usted se va a quedar siempre en la misma situación. Dios me ayudó. Les voy a contar un secreto. Una de las cosas que más me hace sentir tranquilo a mí es tener muchos pantaloncillos. Como yo solamente tenía 2. Cada vez que mi esposa viaja, yo le digo, trae pantaloncillos. Cada vez que yo viajo, traigo pantaloncillos nuevos. ¿Por qué? Porque eso es como una sensación de seguridad de que yo no voy a volver a ese entonces, cuando yo tenía solamente 2 pantaloncillos y pasaba muchísima necesidad. Yo recuerdo, me voy a tomar 2 minutos más para decir esto. Mi mamá, de donde sea, yo estudiaba en la escuela Víctor Estrella Liz, en el liceo Víctor Estrella Liz, La Perito. Ahí fue que yo hice mi bachillerato, ahí frente al estadio Quisqueya. Entonces mi mamá me daba todos los días, o si no yo salía a buscarlo de donde fuera, lo buscaba, 25 centavos, que eran 10 centavos el pasaje de guagua para ir, 5 centavos para hoja de maquinilla y material, porque había que hacer mecanografía y todo eso, y 10 centavos para volver. Era así que vivíamos, contado. Entonces, como vivíamos en la cabeza del puente, había una guagua de obras públicas. Yo estaba en la Perito de tarde. Las clases comenzaban a las 3 de la tarde, terminaban a las 8 de la noche. A las 2 y pico de la tarde, ahí en la Yolanda Guzmán, por ahí regresaba de Los Minas una guagua de obras públicas. Y los que estudiábamos en la Perito, que vivíamos por ahí, nos parábamos en una esquina de esa, le hacíamos señas al chofer de obras públicas, y él se paraba y nos llevaba gratuitamente al Liceo Víctor Estrella Liz, a Perito, ahí en el ensanche de la Fe. 10 centavos ahorrados. No lo gastaba ahí. En el recreo, Fernando, tenía un compañero de estudio, se llama Fernando Arturo, que él y yo teníamos 2 o 3 gente que nos cogían pena y no siempre nos daban masita, frío y cosas así. Y para conseguir hoja de maquinilla estaba la Fuerza por el Socialismo, un apéndice del Partido Comunista Dominicano, que nos conseguían hoja de maquinilla, y cuando estábamos apretados en los exámenes que no teníamos para material, nosotros íbamos a la Fuerza por el Socialismo y le decíamos, oye, estamos en mala, compañeros, nosotros necesitamos, y entonces ellos siempre nos ayudaban con ese tipo de cosas. No puedo decir que el comunismo a mí no me ayudó. Ellos siempre me ayudaban. Y entonces, para regresar, Fernando Arturo Fuentes, nos parábamos en donde estaba transportación del ejército en ese entonces. Nos parábamos en esa esquina 8 y media de la noche. Después que salíamos de las clases, nos parábamos ahí a pedir bola. Y entonces siempre conseguíamos alguien que nos diera una bola. Nosotros nos montamos en Mercedes-Benz, en motoneta, en camiones, en fin. Nosotros nos subíamos lo que fuera que nos dejara. Fernando Arturo Fuentes y Baloy vivía en el ensanche Luperón, él se quedaba primero, yo seguía para abajo hasta la cabeza del puente. De ahí, como en mi casa difícilmente había cena, posiblemente no hubiese,
yo tenía 25 centavos. Entonces yo cogía para la Iglesia de la Esperanza. En la Iglesia de la Esperanza, en la Manuela 10, está la Lomita del Diablo. Ahí, en la Lomita del Diablo, había una fritura. Había una fritura. Al lado de la Iglesia de la Esperanza. Entonces, yo iba a la Lomita del Diablo. Con los 25 centavos yo compraba 5 centavos de yautía, sancochada, 10 centavos de molleja guisada, y entonces compraba un refresco. Y con eso yo hacía mi noche. Cuando yo llegaba a casa, que estaban, cuando había plátano, estaban esos pedazos de plátano ahí que parecían dos generales, yo decía, se lo pueden comer, porque yo me daba unas alturas opíparas en la Lomita del Diablo, ahí, en esa fritura. O sea que no hay que quedarse pobre. El Señor me bendijo grandemente, tengo muchos libros, una esposa que me ama, vivo en un buen apartamento y todo eso, he trabajado. Entonces yo alabo el nombre de Dios. Pero no se me olvida la sensibilidad por los necesitados. No se me olvida. Pastor Elías Santana, tremendo. Gracias por estar aquí. Dayana Pérez Vargas, también muchas gracias por estar aquí. Arely Méndez está por aquí. Minerva Vejía también. Entonces no podemos perder esa sensibilidad. Nunca. Y entender la necesidad de la gente y la condición en que está. Y por qué viene y por qué hace las cosas. En segundo lugar, Dios nos da poder para vencer, para ayudar. Hay que mantenerse cerca de Dios. Y todas las experiencias de la vida son buenas. Alguna lección usted tiene. Algo usted tiene que asimilar de todo eso. Así que en mi corazón tengo a Alberto Pillardo López, el hombre que me trajo al Evangelio. Me ayudó, se quedó conmigo. O sea, no es de esta gente que te dan estudios bíblicos y te sueltan cuando tú te bautizas, sino que él estuvo ahí. Y junto con Gilberto también. Me complazco siempre en hablar con ellos. Siempre me complazco en hablar con ellos. Un día les quiero contar mi historia. Claro, pastor, vamos a ponernos de acuerdo para eso. José Luis Báez, bienvenido. Dios es fiel, siempre, así mismo es. Marta Melenciano, muy bienvenida. Yo conocí a Marta Melenciano cuando era jovencita en la Iglesia de la Fe. A ella, a su hermano, el pastor que descansa en el Señor, a todos ellos los conocí en la Iglesia de la Fe. Caminando para allá, dando vueltas cuando era adolescente. Bien. Entonces, gracias le doy a Dios por caminar conmigo, por ayudarme, por llamarme, por amarme, por sostenerme. Gracias le doy a Dios por eso. Y gracias le doy a Dios también por darme la sabiduría e inteligencia para poder trabajar para Él. Buenas noches, Marta Melenciano. Muy buenas noches. Así que ya está bueno. Me pasé con 8 minutos. Yo espero no haberlos aburrido con mis historias. Y espero que nos volvamos a ver otra vez el martes próximo, cuando volvemos otra vez con los temas sobre doctrina. Oramos. Gracias, Dios, porque tú has caminado conmigo. Me llamaste. El Espíritu Santo me tocó, estoy aquí a tu lado desde entonces, con caídas y levantadas, con dificultades, con problemas. Quizá yo no pueda decir como Pablo, he acabado la buena carrera, he guardado la fe, pero tú sabes muy bien que con caída y con levantada y con todo eso, me he mantenido a tu lado. Tu Santo Espíritu me ha mantenido aquí y me ha ayudado a servir a tus santos, a servir a tu iglesia, a servirte a ti. Te suplico que me permita seguir haciéndolo hasta el final de los tiempos. Cuando el aliento de vida en mi nariz se salga, que sea sirviéndote, Señor, haciendo tu voluntad y esperando el regreso de Cristo. Bendice a cada persona aquí, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, pasen buenas noches. Muchas gracias por haber escuchado mi perorata. Que Dios les bendiga.